Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Qué bendición poder entrar en este momento a sus hogares por medio de este sistema. Hoy, por la misericordia de Dios, me toca a mí la palabra del fin de semana, segunda prédica del año. Y bendito sea Dios por eso, porque para nosotros es un privilegio dar la palabra de Dios. Pero no vamos a iniciar sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel y verdadero. Te pido, Señor, que a esa persona que está viendo, Señor, este mensaje, Padre, seas tú trayendo de lo alto, Señor, el conocimiento, redarguyendo, Señor, y que esta palabra toque, Señor, lo profundo de su corazón. Como siempre te pedimos, Señor, en cada prédica que esta palabra sea más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra trae gran beneficio. Padre, te pido que tomes mi mente, tomes mi corazón, Señor, y cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, por medio de ti, Señor, para que toda carnalidad se caiga, Señor, y seas tú dando el mensaje. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra que el Señor me ha dado para este día se llama la providencia. Qué montón de cosas podríamos hablar conforme a este tema de la providencia, ¿verdad? Inicio diciéndoles que la providencia viene del latín providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que provee, las prepara y las planea, las arregla con conocimiento de antemano. La pregunta sería, ¿por qué insistimos tanto pidiendo en las oraciones? ¿No será de repente que el Señor sabe lo que le estamos pidiendo y que no nos conviene? Porque de acuerdo a la definición, ya nuestro Padre lo prepara, lo provee. Ejemplo, este baño que hicimos aquí en la congregación, con todo aquel problema que teníamos de los malos olores, este baño era un anhelo para mi esposa, pero ella sabía que se daría en el tiempo perfecto de Dios. ¿Y cuál es el tiempo perfecto de Dios? Cada una de las cosas están diseñadas por Él en un tiempo en el que Él hará conforme a su misericordia. Algunas otras definiciones de la provisión de Dios son cuidado que tiene Dios de la creación y de sus criaturas. Otra definición es el gobierno soberano y universal de Dios. Con estas definiciones podríamos hablar horas, días, meses y hasta años y no terminaríamos de explicar lo que abarca esta palabra para nuestras vidas. Iniciamos con la primera cita bíblica y esta la vamos a encontrar en Mateo 6 del 31 al 34 y nos dice la palabra así. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué tremenda, ¿verdad? Esa palabra, porque cuánto vivimos afanados, cuánto nos preocupamos por tantas cosas, ¿verdad? Nos está diciendo que no nos preocupemos. ¿Te has puesto a pensar que solo un pensamiento ansioso es duda ante el Señor? ¿Y cuántas veces hemos estado preocupados
por el recibo de la luz, por el del agua, por el pago de la casa, por que no tenemos la suficiente comida. Y esto es desconfianza para el que nos dice: no te pongas ansioso, que Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Ahora, ¿dónde podría estar el problema? Bueno, en que nuestra vida podría ser, nuestra vida espiritual no está bien y que no estemos buscando el reino de Dios y su justicia para que sean añadidas todas las bendiciones que nos da su provisión. Y esto es muy importante, ¿verdad? Una persona que ande con problemas espirituales, o sea, que no está bien delante de Dios, empieza a tener desconfianzas de lo que el Señor ha determinado para tu vida y para mi vida. Oye, qué lindo esto. Dios orquesta y teje magistralmente cada detalle de nuestras vidas de manera impresionante. Nada ni nadie puede frustrar su plan. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios ya tiene determinado lo que ha de suceder. A veces creemos que las cosas no son tan buenas, pero a veces es necesario para que nosotros pongamos las barbas en remojo y no hagamos las cosas que hacemos desobedientemente. En algún momento de la vida, la mayoría de nosotros llegamos a un punto en el que simplemente no logramos entender las circunstancias de la vida. Todo nuestro entorno puede sentirse como un caos. ¿Te has sentido así? Que sientes que mucha gente dice, todo se viene junto, ¿verdad? Bueno, ese es lo que estoy hablando, de ese caos. Ya sea una tragedia mayor, repentina, una serie de puertas cerradas, nos obliga a cambiar nuestra manera de responder a la situación. Para algunas, la reacción es desesperación, y en esto cae mucha gente, en esa desesperación. Otros lo tomarán como un lugar de descanso, confiando que servimos a Dios, que Él tiene todas las cosas bajo su control para cumplir su buen propósito. Mientras el mundo acude a cosas que hoy oyes, como el karma, la suerte, la autosuficiencia, nosotros, los creyentes, debemos de poner nuestra confianza en la soberanía y la providencia de Dios. No hay otro a quien ir, solo Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas del universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye el universo y su totalidad. Mira lo que nos dice el Salmo 103:19. El Salmo 103:19 nos dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Nosotros somos un paso por la tierra nada más, ¿verdad? El dueño de todo, del universo, se llama el grande y poderoso de Israel, el Señor de señores. Mira lo que nos dice en el mundo físico Mateo, en el capítulo 5, en el verso 45. Vamos a ver, Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Las personas hacen acepciones y caen lamentablemente en cosas en las cuales no deberían de caer. Ahora mira, los asuntos de las naciones, eso nos lo dice el Salmo 66:7. Este Salmo 66:7, aquí lo tengo. Nos dice: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Cuando veo lo que nos dice la palabra con respecto a atalayas, ¿verdad? Aquellos hombres que en las murallas ellos estaban vigilantes. Eso es lo que el Señor hace. El Señor está vigilante en las naciones. Él sabe lo que ha de suceder, pero Él está siempre vigilante. Ahora, mira lo que nos dice el nacimiento del ser humano y su destino. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué lindo, ¿verdad? Es tremendo ver cómo Gálatas nos explica que a Él pertenece todo. No hay nada que se escape de Él. Él tiene en sus manos el antes, el ahora y el después. Sin embargo, mira lo que nos dice Lucas 1:52 con respecto a los éxitos y a los fracasos humanos. Lucas 1:552 nos dice, Lucas 1:52 nos dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quiero dar un énfasis especial en este pasaje de Lucas, porque repito lo que leí: quita de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Cuántas personas hoy en las diferentes cosas de la vida se sienten poderosos? Su prepotencia, su altivez, su vanagloria los lleva a creer que son lo mejor del mundo. Y dice esta palabra que el Señor quita los tronos a los poderosos y exalta a los humildes. Nosotros nunca podemos perder la humildad. Así sea lo más humilde que nosotros hagamos, o lo más alto puesto que lleguemos a tener, no podemos perder la humildad. Es necesario que nosotros sigamos caminando en los pasos de Jesús, que esa fue una característica fundamental, su humildad, y eso es necesario para que nosotros caminemos del lado del que reina sobre nosotros, del que nos ha enviado a este mundo a dar su palabra. Ahora mira lo que nos dice el Salmo 4:8, que sobre la protección de su pueblo. El Salmo 4:8 nos dice: Salmo 4:8 nos dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo, ¿verdad? Esta es una oración que deberíamos de tener a diario en nuestra boca cada vez que nos acostamos. Cuando yo oigo las personas que tienen insomnio, cuando yo oigo las personas que no pueden dormir por situaciones, no sé, de cualquier índole, yo pienso en que no tienen a mano este salmo para confesarlo y que su noche sea placentera. Nosotros, los hijos de Dios, dormimos confiados en Él, porque Él es el que guarda nuestros sueños, Él es el que cuida de nosotros. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que el universo sea gobernado por la casualidad, por el destino. No existe casualidad,
No existe un destino sin Dios. Él tiene todo bajo sus manos. Él tiene el dominio absoluto de cada cosa. El propósito o la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios. Es definitivo. Ese es el propósito. Para asegurar que sus propósitos sean cumplidos, Dios gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de las cosas. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Las leyes naturales no poseen poder inherente ni obran independientemente. Las leyes de la naturaleza son las reglas y los principios que Dios estableció para determinar cómo se desarrollan las cosas. Es el mismo en las decisiones humanas. O sea, nosotros tomamos la decisión, pero Dios ya tiene todo bajo completo orden establecido. En un sentido muy real, no somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que elegimos está en plena conformidad con la voluntad de Dios. Aún nuestras decisiones pecaminosas, mira qué tremendo. Y en esta cita vamos a ir a Génesis 50:20, que nos dice, Génesis 50:20 nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nosotros escogemos lo que nosotros hacemos, pero Dios ya lo tiene definido. Al final, todo es de Dios, quien controla nuestras decisiones y nuestras acciones. Mira lo que nos dice también en Génesis 45:5. Nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está José hablándole a los hermanos que tenían un plan definido para él de muerte, pero el Señor lo permitió para que más bien él fuera vida para ellos más adelante, bendiciéndoles a ellos de tal manera, ¿verdad?, que hasta toda la comida que él guardó y todo esto fue para bendición de cada uno de ellos. Amén. Esta palabra que yo estoy dando la vamos a tener también muy clara en Deuteronomio 8:18. Y nos dice Deuteronomio 8:18, vamos a ver. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Lo que Dios ya determinó, eso va a ser. Lo que Dios ya juró para tu vida, eso va a ser. Lo que Él tiene establecido, eso va a ser. Nosotros tenemos que creer en lo que Dios ha dicho para nosotros. Nosotros tenemos que creer que la promesa de Dios es un sí y un amén. Nosotros no podemos dudar en ningún momento. Así como José tuvo sueños y esos sueños le determinaron su futuro, así muchas veces nosotros los hemos tenido y a veces dudamos de lo que Dios nos va a dar. Mira qué hermoso lo que nos dice Proverbios 21:1. Dice, como los arrepentimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová. A todo
lo que quiere lo inclina. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Él nos ha traído, nosotros somos reyes y sacerdotes, y el Señor nos ha traído con un propósito especial a sus caminos para que nosotros creamos en lo que Él ha hecho y lo hablemos a las demás personas, para que la provisión divina de Dios, así como ha llegado a nuestras vidas, también llegue a las vidas de ellos. Pero Él lo hace de tal manera que esto no viola nuestra responsabilidad como agentes meramente libres, ni tampoco invalida la realidad de nuestra decisión. Y eso es un asunto, ¿verdad?, muy tremendo, que es lo que nosotros tenemos, la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Y es necesario que nosotros, que conocemos al Señor y conocemos sus estatutos y sus mandatos, caminemos por una senda recta de justicia. La doctrina de la providencia divina puede resumirse de esta manera: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ya lo tenía. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. O sea que Él permite que en ese libre albedrío nosotros hagamos lo bueno y lo malo, pero nosotros, ya sabiendo que somos hijos de Dios, no podemos darle cabida al pecado. Ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. El medio principal por el cual Dios cumple su voluntad es a través de causas secundarias, las leyes naturales, la elección del hombre. En otras palabras, Dios obra directamente a través de estas causas secundarias para cumplir su voluntad. A veces también Dios obra directamente para cumplir su voluntad. Esto es lo que llamaríamos nosotros un milagro, es decir, algo sobrenatural en vez de natural. Un milagro es que Dios eluda por un periodo breve de tiempo el orden natural de las cosas para realizar su voluntad y sus propósitos. Dos ejemplos del libro de Hechos deberían de servir para destacar la obra de Dios obrando directa e indirectamente para realizar su voluntad. En Hechos 9 vemos la conversación de Saulo de Tarso a través de un cegador destello de luz, y con una voz que solo Pablo pudo escuchar. Dios cambió su vida para siempre. Era la voluntad de Dios usar a Pablo para realizar su voluntad, y Dios usó un medio directo como convertir a Pablo. Esta historia de Pablo es tremenda, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que lo que Dios tuvo que hacer con aquel hombre que estaba contra el Evangelio, y nosotros podríamos decir, no, bueno, ya nosotros somos, pero ¿cuántos todavía necesitan algo así para realmente abrir sus ojos, para quitarse esas vendas que lo tienen totalmente cegado? Porque aunque conoce a Dios, todavía anda en cosas que no está bien, porque aunque conoce a Dios, no está trabajando como Dios se lo ha pedido. A veces necesitamos, tal vez, que sea como a Pablo, que nosotros seamos redarguidos, que venga, así como también Pablo habla del aguijón, a veces necesitamos algo. Nosotros hablamos mucho de una nalgada, ¿verdad? Es necesario que nosotros pongamos las barbas en remojo. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos, porque de lo contrario nosotros vamos a perdernos. La salvación sí se puede perder si nosotros no definimos nuestra vida para Cristo. Habla con cualquier persona que se haya convertido al cristianismo y es muy probable que nunca escuches una historia parecida a esta cual, a la de Pablo.
Solo Pablo, que sepamos, Pablo tuvo que ser cegado para poder abrir los ojos después hacia Cristo. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo a través de un sermón predicado, o por leer un libro, o por el testimonio persistente de un amigo familiar. Además de esto, por lo general, hay circunstancias de la vida que preparan el camino, cosas tales como la pérdida de un empleo, el fallecimiento de un familiar, un matrimonio fracasado, una adicción o sustancias químicas. La conversión de Pablo fue directa y sobrenatural. Y aquí es donde nosotros, yo no sé cómo el Señor te trajo a sus pies, pero lo que sí quiero decirte es que Él usó la mejor manera sin tener que lastimar tu cuerpo. Bendito sea Dios por eso. Ahora escucha lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en los versículos del 6 al 10. Hechos 16 del 6, Hechos 16 del 6 al 10, correcto. Hechos 16. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Quiero detenerme ahí un momento en este Hechos 16, del 6 al 10. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado que vayamos a algún lugar? ¿Cuántas veces nos hemos negado? ¿Cuántas veces se ha abierto la oportunidad para traer a los pies de Cristo a una persona y nosotros negligentemente no lo hacemos? ¿Cuántas veces se te ha pedido ir a algún lugar y no vas? ¿Porque tienes miedo? ¿Porque no tienes palabra? ¿Porque no te consideras apto? Resulta que Dios al que llama capacita, y nosotros tenemos que tenerlo muy claro. La providencia de Dios es en todos los casos, pero esto es una forma especial de providencia cuando el Señor abre nuestra boca para alcanzar al que Él ya tiene en su inmensa misericordia predestinado para que venga a sus pasos. Por otro lado, hay quienes dirán que el concepto de Dios, orquestando directa o indirectamente todas las cosas, destruye toda posibilidad de libre albedrío. Si Dios está en control absoluto, ¿cómo podemos estar verdaderamente libres en las decisiones que tomamos? En otras palabras, para que el concepto de libre albedrío sea significativo, tiene que haber alguna cosa fuera del control soberano de Dios. Por ejemplo, la contingencia de la elección humana. Supongamos, por el bien del argumento que no sea cierto, que entonces, si Dios no está en control absoluto de todas las eventualidades, entonces, ¿cómo podría Él asegurar nuestra salvación? Pablo dice, mira lo que nos dice Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Repito, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos un proceso en las manos de Dios y ese proceso tiene que darse. Muchas veces sí caemos, muchas veces nos desviamos, pero el Señor en su gran misericordia nos vuelve a levantar, porque esa buena obra que Él hizo la va a perfeccionar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Si Dios no está en control de todas las cosas, entonces esta promesa es inválida y serían también algunas otras promesas de la Biblia. No podemos tener la seguridad plena de que la buena obra de la salvación que haya sido iniciada en nosotros llegará a su finalización. No podríamos estar seguros de esa salvación tan grande la cual Dios nos ha prometido. Además, si Dios no está en control de todas las cosas, entonces Él no es soberano. Y si no es soberano, entonces no es Dios. Por tanto, el costo de mantener la eventualidad fuera del control de Dios resulta en un Dios que no es Dios en absoluto. Y si nuestro libre albedrío sobrepasa la providencia de Dios, entonces ¿quién es Dios al final de todo? Somos nosotros. Esto es obviamente inaceptable a cualquier persona con una convicción que sea cristiana y bíblica. La providencia divina no destruye nuestra libertad. Más bien, la providencia divina es lo que nos permite hacer el uso de esta libertad correctamente. La palabra de Dios habla mucho acerca de la providencia, pero pocos pasajes son tan impactantes como la historia de José. Sus hermanos celosos contemplaron asesinarle, pero mejor lo vendieron como esclavo. Más de una década después, el plan de Dios se reveló y las vidas de sus hermanos, quienes intentaron hacerle daño, encontraron en las manos de José. ¿Cómo respondió José? Providencia. Lo dice Génesis 45 del 5 al 8. Lo leo para ustedes. Génesis 45 del 5 al 8. Dice, ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Yo no sé cuántas veces por medio del Evangelio han habido vituperios en tu casa contra ti. No sé cuántas veces te han señalado o te han desechado en algunas cosas. Pero quiero decirte que el propósito de Dios es un propósito grande para cada uno de nosotros. Y aunque pasemos tribulaciones, de todas ellas el Señor nos saca. Este caso de José es un caso especial en la Biblia, en la cual no solo fue vendido como esclavo, sino que allá en Egipto sufrió muchas calamidades, entre ellas cárceles y muchas cosas más. Pero lo que el Señor tenía no solo era para él cosas buenas, sino para toda su familia. Es tan importante que perseveremos, es tan importante que nos impongamos. Recuerda lo que dice la palabra, somos reyes y sacerdotes. Dice la palabra que somos nación santa, pueblo adquirido, no somos cualquier cosa. Aunque así nos vea el mundo, pero el mundo queda atrás. Nosotros tenemos que seguir rumbo a lo que el Señor ha determinado para nuestra vida. Su respuesta es asombrosa y resultaría increíble si no supiéramos que Dios se destaca al usar providencialmente el pecado y sus tragedias para su gloria. Sé que muchos de nosotros tenemos circunstancias desconcertantes y difíciles en nuestra vida y batallamos para ver cómo un Dios bueno está obrando. Digamos que pensar así es justo si tomamos en cuenta que somos seres finitos y pecadores. Pero permítame ofrecer algunas palabras de aliento que nos ayudarán. ¿Cómo
podemos edificar nuestra fe en la providencia de Dios. Cuando la duda o desesperación amenaza golpear tu vida, ponte a la ofensiva y abre tu Biblia. Uno de los muchos versículos de gran ayuda es Romanos 8:28, que lo vamos a ver en este momento. Dice Romanos 8:28 así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo particularmente, del cual he hablado mucho, es inentendible para muchas personas. ¿Cómo puede ayudarme a bien quedarme sin trabajo? Podría ser que el Señor te esté abriendo la puerta para un trabajo mejor. ¿Cómo podrías ayudarme para bien el haber caído en un hospital? A alguien te puso el Señor para que le hablaras. Y así podemos ir enumerando muchas cosas para poder entender cómo todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Esto es una tremenda promesa. Los que amamos a Dios, no hay cosas malas. Las cosas malas, esas quedaron atrás. Ahora, nosotros en Cristo tenemos que entender que ante la adversidad hay una probable bendición que no podemos entenderla en el momento de la situación difícil. Ahora mira hacia atrás. Otra forma de aferrarnos a las promesas de la Biblia es filtrar nuestras experiencias por lo que dice su palabra. Pocas cosas son tan poderosas como cuando la palabra de Dios intercepta nuestra vida de manera personal. Cuando eso sucede, nadie nos puede hacer dudar de él. Debemos de recordar la última vez, aún alguna circunstancia pequeña en la que podíamos ver al Señor trabajando, pero pudimos trazar la obra de sus manos cuando finalmente todo estaba dicho y hecho. Respondamos de rodillas con arrepentimiento por nuestra incredulidad o en la alabanza por su fidelidad. Busquemos apoyo en el cuerpo de Cristo. Esto es algo que siempre les hemos dicho. Aquí estamos para lo que necesiten. No importa cuán fuerte sea tu fe. Simplemente somos incapaces de animarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Por eso la Biblia continuamente nos dice a la familia de Dios que nos animemos unos y otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, lo leo. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es la familia de Cristo, en la cual debemos de buscar ese refugio. Mira lo que nos dice Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario que entre nosotros estemos constantemente hablándonos con amor, de hacer buenas obras. Este ministerio que por misericordia de Dios nos ha dado, unción de guerra, se fortalece tanto haciendo buenas obras, se fortalece tanto llevando en lo poco que podamos tener a los necesitados. Eso nos ha hecho diferentes, nos ha hecho ver el amor de Dios y hacer ver el amor de Dios a muchos. Ahora mira lo que nos dice Primera de Corintios, el 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
que no se nos vaya a la cabeza los dones y creamos ser superiores a nadie, que sea para edificar al cuerpo de Cristo, que sea para alentar al hermano, independientemente, repito, esto que dice que es tremendo, ¿verdad? Dice que si tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, la revelación a veces no es tal vez lo que mi hermano quiere escuchar porque tal vez se siente mal, pero es lo que Dios me dijo y es necesario que se lo diga porque si no va a seguir en el mismo problema. Es vital permitir que los santos nos apunten a Cristo y nos ayuden a quitar la mirada de las circunstancias y ponerla en aquel que controla esas circunstancias. No importa si eres un nuevo creyente o simplemente estás abatido, puedes ser alentado por el testimonio de alguien más. Es fundamental el testimonio. Muchas veces un testimonio ha cambiado la vida de otra persona que está viviendo la misma circunstancia. Muchas veces otros cristianos ven lo que nosotros no. A veces estamos cegados en algo y un hermano nos abre los ojos. Algunos han experimentado la obra providencial y amorosa de Dios en sus vidas primero que nosotros y pueden consolarnos con el consuelo que recibieron. Eso es importante, muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces las personas con sus experiencias de parte de Dios nos ayudan a nosotros a cambiar lo que para nosotros es que se nos viene el mundo encima. Tal vez el hermano que ya lo vivió nos ayude y con una palabra de consuelo nos traiga y nos ponga con los pies firmes. Cuando la providencia cambia mis planes. Veamos este ejemplo. Este es un testimonio personal. Tenía yo un trabajo estable que me generaba un salario muy bueno. Un día perdí ese trabajo. Entro a otro, si bien en el cual no tenía conocimiento, ya que siempre me había desempeñado detrás de un escritorio y un teléfono. Fui a una bodega y no conocía nada de repuestos y menos de vehículos. Traté de desempeñar de la mejor manera mi puesto, en el que poco tiempo después fui jefe. Aproximadamente 3 años después llegué a tener la jefatura de algunos compañeros ahí en la bodega. Al año de estar en esta bodega ya no solo era jefe, sino que tenía un grupo de oración de 7 compañeros. Bueno, después de 3 o 4 años de laborar ahí, me despidieron. Sucedieron cosas que fuera del alcance, se empezaron a perder cosas, se robaban cosas, y entonces tomaron la decisión en este lugar de despedir a un grupo que éramos de 20 personas. Y claro, yo tenía obligaciones, mas sin embargo, esto me permitió servir más al Señor y aprender a depender absolutamente de Él. La dependencia de Dios es fundamental. Nosotros no podemos depender de un trabajo, nosotros no podemos depender de la lotería, nosotros no podemos depender de nada que no sea Dios. El Señor dice en su palabra que Él es mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo determino depender completamente de Dios, yo voy a ver su gloria. Aquí estamos como ejemplo nosotros. Después de mucho tiempo de no tener un trabajo secular, el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel. También esta experiencia de haberme quedado sin trabajo me permitió estar al lado de mis padres cuando estuvieron en agonía, en sus tiempos de enfermedad y agonía, hasta que murieron, y tuve el privilegio de estar con ellos hasta su último respirar. Por eso es que la dependencia de Dios es tan necesaria que nosotros lo entendamos. Ya sea ahora, seguramente en el futuro, todos vamos a necesitar aferrarnos al hecho de que nuestro Dios nunca está desprevenido. Nada le toma por sorpresa. No está batallando para encontrar soluciones ni para ver cómo saldrán las cosas. No, Él es el alfa y el omega. Conoce el principio y el fin. Todo lo que se encuentra entre el principio y el fin lo tiene bajo su control. Si sabemos esto y si estamos realmente convencidos y lo creemos,
a pesar de cómo se desarrollen las cosas, tendremos una confianza y paz profunda. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la que nos da Dios. Te pregunto, ¿tienes esa confianza hoy? ¿Qué te impide tener esa confianza hoy? Dios ya lo conoce. Y si volteas hacia Él y dices, creo, ayúdame en mi incredulidad, Dios es fiel y justo y te ayudará para lograr lo que Él te ha llamado a hacer. Eso es confiar en Él y espero seas plenamente convencido de ello. La providencia de Dios ahí está. La providencia de Dios nunca va a faltar. Nosotros tenemos que saber que Él llegará en el momento preciso, no en tu tiempo ni en el mío, es en el tiempo preciso de Dios. Este mensaje de la providencia de Dios, yo espero que te haya llegado a tu corazón, y si tenías dudas, si tenías algo ahí que no estaba bien, que a través del mensaje puedas tú doblar tus rodillas y decirle, Dios, gracias, porque a pesar de todas las cosas tú has sido fiel. Yo te pido que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este momento especial. Gracias, Padre eterno y soberano, por tu providencia, Señor, porque nada nos ha faltado. Hemos terminado un año, Padre, en el que sucedieron muchas cosas, Padre. Por lo menos 3 años atrás, Señor, con la pandemia y tantas cosas, Señor, tu mano de poder nunca, Señor, nos dejó. Siempre, Señor, tuvimos lo que necesitamos y sabemos, creemos, confiamos y declaramos en el nombre de Jesús que este 2023 es igual, Padre, que veremos tu gloria y tu poder, tu provisión cada día en nosotros, en nuestra familia, Padre, en nuestros hermanos, Padre, en todo aquel que invoque tu nombre, Señor, y crea, Padre, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Padre, gracias por esa persona que ha escuchado este mensaje, que a través del mismo, Señor, sea redarguido como empecé la oración, Señor, y entienda, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero, que tú eres un Dios, Padre, que da manos llenas, Padre, y que es fundamental, Padre, la obediencia y estar delante de ti para recibir, así como esta promesa de la providencia, tantas promesas más que hay para nuestras vidas, Señor. Pero yo te pido especialmente, Señor, que tu providencia espiritual venga a aquel que esté débil y que sea levantado. Ahora, Padre, yo te pido que bendigas, Señor, a cada persona que está viendo este mensaje. Señor, que bendigas a cada familia representada y que esta bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.